Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué bendición, ¿verdad? Que estamos todos aquí congregados, aquí en esta casa de oración, para adorar el nombre del Señor. Bien, en esta mañana quiero presentar un mensaje que yo creo que nosotros como iglesia necesitamos. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, yo creo que todos lo sabemos. Estamos viendo cómo cada vez más, como lo estábamos hablando en la escuela sabática, cómo cada vez más la iniquidad va creciendo y creciendo y creciendo. Y no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero sabemos que esto va cada vez más en aumento, la iniquidad. Y por supuesto el pueblo de Dios va a ser sometido a una dura prueba, nosotros como pueblo de Dios, especialmente los que profesamos la verdad presente, especialmente nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Por lo tanto, a nosotros nos toca pasar por esa prueba. Pero para pasar por esa prueba, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Se tiene que preparar, ¿sí o no? Tenemos que prepararnos. Y la preparación es individual. Cada uno de nosotros tiene que dar finalmente razón de la fe que nosotros profesamos. El título del mensaje que tengo en esta mañana, bueno, lo he titulado La autoridad de las Escrituras. En otras palabras, la autoridad que tiene la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra de Dios de transformar nuestras vidas. Ella tiene poder, pero ¿le hemos permitido al Señor que nos transforme a través de su palabra? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, voy a comenzar de manera introductoria con una cita que me pareció muy importante y por lo tanto quería traerla a la iglesia en esta mañana. Para los que están anotando y los que tienen la matutina Maranata, yo les recomiendo que lean esta matutina del día 28 de julio. En la página 215, la matutina se titula El mundo contra el pueblo de Dios. Esa es la guerra que nos toca a nosotros en estos tiempos finales. Cada vez vemos cómo ese gigante Goliat va ganando estatura y nos amenaza con destruirnos, ¿sí o no? Pero poderoso es el Señor que le da fortaleza a su pueblo, a ese David, a ese pequeño David, para vencer a ese gigante Goliat. ¿Ok? Dice aquí la matutina, no la voy a leer toda, pero voy a leer una parte muy importante. Dice así: toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. ¿Qué va a pasar con lo que nosotros profesamos, con la fe que profesamos? Va a tener que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad, o sea, con la verdad que nosotros profesamos. Y por lo tanto, cada postulado nuestro deberá ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. No basta, hermanos, con lo que nosotros creemos, porque nosotros tenemos una doctrina, seguimos una doctrina, pero ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Tenemos que, como lo dice la lectura bíblica, escudriñar las Escrituras para que nosotros podamos realmente estar afianzados en la verdad y que nosotros podamos defender esta verdad que nos ha sido dada a través de los siervos, los profetas, ¿verdad? Sigue diciendo, ahora parece que nadie nos notara, porque uno cuando sale en la calle, ¿verdad? La gente casi ni nos ve. Dice aquí, ahora parece que nadie nos notara, pero eso no será siempre así.
Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. ¿Qué significa eso? O sea, en la parte alta, ¿ok? Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Y fíjense qué detalle importante lo que dice aquí. O sea que vamos a ser enfrentados ¿con quiénes? Con historiadores. ¿Conocemos la historia, hermanos? ¿Estamos afianzados en la historia? Porque van a haber historiadores que nos van a contradecir lo que nosotros decimos cuando apelamos a la historia para compararla con la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que prepararnos, porque vamos a ser enfrentados con hombres de alto intelecto, los grandes hombres, lo que llaman los sesudos de este mundo, los grandes intelectuales. Esos van a ser puestos en relación con el pueblo de Dios. Escuchen lo que sigue diciendo. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. ¿Lo ven? O sea, aquí no es que uno va a jactarse porque tenemos la verdad, vamos a humillar a aquel que no la tiene, no. ¿Cómo dice aquí? Con mansedumbre, con humildad debemos dar razón de nuestra fe. Sigue diciendo, nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente, solos, por nuestras creencias. O sea, va a llegar el momento en que vamos a estar solos al dar razón de nuestra fe. Ahí no va a estar el pastor de la iglesia, ahí no va a estar el anciano para que nos ayude, no, solos nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado a prepararnos en la palabra. No es solamente en la parte intelectual, porque nosotros conocemos, pero ¿vivimos lo que está escrito aquí en la palabra de Dios? Los que van a perseverar o los que van a mantenerse firmes hasta el fin son aquellos que hayan tenido una experiencia de fe con el Señor. ¿Ok? Sigue diciendo, seremos atacados en todo sentido, probados hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. Queremos saber por qué nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en los tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su presa fácil. ¿Lo ven, hermanos? Esta cita verdaderamente, a mí me conmovió esta cita verdaderamente, ¿no? Y yo creo que debería de conmovernos a todos nosotros y llevarnos a buscar verdaderamente de prepararnos cada día más. Recuerden que estamos viviendo en los días finales de la historia de esta tierra y como pueblo debemos entender y sobre todo debemos poner en práctica el estudio de la palabra de Dios diariamente. El estudio de la palabra de Dios y la oración no deberían ser puestos en un segundo lugar o en un último lugar. En nuestras prioridades esto debería ser lo primero, lo más sublime, lo solemne. Lo más importante del día tiene que ser nuestro culto personal, nuestro culto individual con el Señor, para poder soportar ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero dice el libro de Daniel en el capítulo 12, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Muy importante. Bien, como ya se leyó la lectura bíblica, vamos a repetirla, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 39. Fíjense bien, hermanos, el consejo que dio nuestro Salvador Cristo Jesús a sus discípulos.
Y no solamente a sus discípulos, también eso es aplicable a nosotros también, a los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Juan capítulo 5, versículo 39. Yo creo que es un versículo que nosotros no lo sabemos de memoria, pero fíjense la importancia o lo que abarca este versículo. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo ven? ¿Ven la importancia que tiene el estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué? Primeramente, en ellas tenéis la vida eterna, dice el Señor. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo nuestro Salvador. La sierva del Señor dice en una de las citas que tiene ella, no sé si es en El Deseado de toda la gente, en uno de esos libros dice que debiéramos de dedicar 1 hora diaria para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Eso lo dice ella con estas palabras. Aparte de nuestro estudio personal, deberíamos de dedicar también 1 hora diaria para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué manera puedo yo alimentar el corazón? ¿De qué manera nosotros nos podemos alimentar? Acuérdense de lo que contemplamos, somos transformados. Y si nosotros contemplamos al Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a reflejar al Señor. Así como los discípulos, cuando el Señor fue crucificado, cuando iba a ser llevado para ser crucificado, ¿por qué descubrieron que Pedro estaba con el Señor? Por su manera de hablar. Ya Pedro prácticamente ya estaba reflejando el carácter de Cristo. Primero porque Pedro, no cabe la menor duda que Pedro amaba con todo su corazón al Señor. No lo dice literalmente, porque ningún versículo dice que Pedro amaba con todo su corazón al Señor. No lo dice ningún texto bíblico, pero lo demuestra por la forma como era Pedro. Pedro siempre quería estar al lado del Señor, y ese debería ser nuestro anhelo, cada uno de nosotros. Deberíamos de desear, de anhelar que Cristo ocupe constantemente nuestra mente y nuestro corazón. Eso debería ser nuestro diario vivir. ¿Ok? Bien, escuchen bien lo que dice aquí. Para los que tienen la Biblia de estudios, aquí hay un comentario. Bueno, el comentario justamente de Juan capítulo 5, versículo 39. Fíjense bien la importancia, hermanos, que tiene el estudio de la palabra de Dios. Este comentario, para los que tienen la Biblia de estudio, se titula Comentando Juan capítulo 5, versículo 39. Dice el título: las Escrituras testifican de Cristo. O sea, todas las Escrituras, ¿verdad? Dice: el Salvador es revelado en la palabra, en toda su belleza y todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Dice aquí: los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra, pues Dios, al dar las Escrituras, dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para la sanidad de las naciones. Cualquiera que lee las Escrituras o que ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? Hermanos, una vez que nosotros hemos estudiado este precioso libro, ¿cómo podremos encontrar encanto y belleza en las cosas de este mundo cuando ya nos hemos llenado de la palabra de Dios? Todo aquel que se alimenta de la palabra diariamente, que su ocupación constantemente es la palabra de Dios, le va a perder el interés a todas las cosas terrenales, a todas las diversiones.
Yo creo que eso debería de estar pasando en cada uno de nosotros, que rompamos completamente con el mundo y seamos un pueblo peculiar. A eso nosotros debemos llevar, y por eso es que la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, voy a leerles una historia hablando de la importancia y la autoridad que tienen las Escrituras, hermanos. Y justamente la encontramos en Lucas capítulo 24. En esta ocasión vamos a leer esa historia después que el Señor Jesucristo fue crucificado y aquellos discípulos iban camino a Emaús y estaban tan tristes porque el Señor había muerto, lo habían crucificado, estaban tristes, apesadumbrados porque ellos pensaban que Cristo era el libertador del pueblo judío, de la mano o del yugo romano. Lucas capítulo 24, vamos a leer los versículos del 13 al 35. Vamos a leer esta historia para que tengamos un contexto completo. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, dice así: Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando hablamos de esta 60 estadios, es una medida, es una unidad de medida, que son aproximadamente 11 kilómetros o 6.8 millas, casi 7 millas, era la distancia desde Jerusalén hasta Emaús. Dice el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Lo ven? Qué bonita historia esta, ¿no? Y cómo vemos, hermanos, que estos discípulos, Cleofas y el otro que estaba con él, estaban apesadumbrados, estaban tristes, caminando. Y miren cómo el Señor, ellos no lo reconocieron, le fueron tapados los ojos para que no lo reconocieran. ¿Por qué? Había un propósito en esto. Fíjense que el Señor, cuando se les presentó, Él anhelaba consolarlos porque ellos estaban llorando. Él anhelaba eso. Pero ¿qué hizo el Señor? No se les reveló. ¿Qué es lo que hizo? Les abrió las Escrituras. Y cuando les abrió las Escrituras y les mostró desde Moisés, los profetas, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fueron lo que ellos dijeron después? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras? Ahora la pregunta, hermanos, ¿arde tu corazón cuando tú estudias la palabra de Dios? ¿No arde nuestro corazón, hermanos, cuando recibimos esta preciosa palabra, así como la recibieron los discípulos? Escuchen lo que dice aquí un comentario. Pero antes de eso, déjenme leerles un versículo que está aquí, en el versículo 45 de este mismo capítulo, Lucas 24. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oh, mis amados, esto es muy importante. Quizás muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios, pero no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque necesitamos clamar en oración para que el Señor nos dé la sabiduría para poder comprender su palabra. Muchos de los que profesan la verdad presente no comprenden o quizás tienen el entendimiento tapado. ¿Por qué, hermanos? Porque no han clamado al Señor, no han tenido una relación vital con el Señor, que es muy importante. Y eso es lo que el Señor quiere de ti en esta mañana, de cada uno de nosotros, que tengamos una experiencia con el Señor, una experiencia de fe, porque cuando vengan los días difíciles, que nosotros podamos decir: yo sé en quién he creído, y que no nos preocupen todos estos acontecimientos que están ocurriendo, porque en vez de tener confianza y estar alegres de que esto ya se va a terminar, yo creo que lo que hay es como una preocupación y hasta un miedo al futuro. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con los que conocemos esta preciosa verdad? ¿Deberíamos de estar felices porque ya esto se va a terminar, o es que todavía tenemos nuestro corazón en las cosas terrenales? ¿Será que todavía eso está en nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón todavía está dividido? El Señor no puede morar en un corazón dividido. O somos completamente del Señor o somos del enemigo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Les voy a leer entonces el comentario, hermanos, que hace aquí en la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudios, en Lucas 24, hablando justamente de esta historia, el del camino a Emaús. Para los que tienen la Biblia de Estudios, comentando Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 31, y el título de este comentario es: entender la Biblia es de primera importancia. ¿Ok? Dice así: Jesús no se les reveló primero en su verdadero carácter y después les explicó las Escrituras, pues sabía que se hubieran regocijado tanto de verlo otra vez resucitado de los muertos, que sus almas se habrían saciado, no habrían tenido hambre de las sagradas verdades que él deseaba impresionar imborrablemente en ellos, para que pudieran impartirlas a otros, los que a su vez esparcirían el precioso conocimiento hasta que miles de personas recibieran la luz dada aquel día a los discípulos
desesperados mientras iban hacia Emaús. Jesús no se dio a conocer hasta que les interpretó las Escrituras y los guió a una fe inteligente en su propia vida y su carácter, su misión en la tierra, su muerte y su resurrección. Deseaba que la verdad se arraigara firmemente en ellos, no porque estuviera sostenida por su testimonio personal, sino porque la ley de los símbolos y los profetas del Antiguo Testamento, que concordaban con los hechos de la vida de Cristo y con su muerte, presentaban una evidencia incuestionable de esa verdad. Cuando se alcanzó el objetivo del trabajo de Cristo con los 2 discípulos, se les reveló a sí mismo para que su gozo fuera pleno, y entonces desapareció de su vista. ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven el método? ¿Cómo el Señor trabaja con cada uno de nosotros? ¿Hacia dónde dirigió el Señor a los discípulos que iban camino a Emaús? Los dirigió hacia la palabra primeramente. Y dice aquí que si se les hubiese revelado en ese momento, hubiesen perdido, o sea, se hubiesen saciado de tal manera que ellos no hubiesen deseado escudriñar las Escrituras. Pero ¿por qué el Señor los dirigió hacia la palabra? Para que ellos aprendieran, para que ellos vieran que la palabra da testimonio del Señor y para que a su vez ellos enseñaran a otros, porque el Señor los estaba enviándolos a toda nación, tribu, lengua y pueblo para que proclamaran esas grandes verdades después que ellos recibieron el Espíritu Santo con gran poder en el día de Pentecostés. ¿Ok? Ahora, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana: ¿por qué estaban apesadumbrados y tristes los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Por qué iban tristes? Porque pasaron desapercibidas las lecciones que el Señor les enseñaba. Y fíjense que tanto fue así que 3 veces el Señor les anunció a ellos que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Eso se lo repitió el Señor 3 veces y eso lo podemos leer nosotros. Están en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. O sea, en estos 3 evangelios, 3 veces el Señor les repitió las mismas palabras, aunque ellos se entristecieron en algún momento, pero sin embargo su mirada estaba puesta en un supuesto reino terrenal que el Señor iba a establecer según ellos. ¿Ok? Ahora, vamos a buscarlo. Vamos a leer por lo menos en el Evangelio de Mateo, porque también está en Marcos y Lucas, pero vamos a irnos a tomar como ejemplo el Evangelio de Mateo. Primeramente vamos a leer el capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Para que ustedes vean, hermanos, 3 veces el Señor los orientó y les dijo, les advirtió que Él iba a ser crucificado, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Mateo capítulo 16, versículo 21. Escuchen bien lo que dice aquí este versículo. Dice, desde entonces, Mateo capítulo 16, versículo 21. Estoy leyendo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa fue la primera vez que les dijo el Señor que el Hijo del Hombre iba a ser llevado para ser crucificado, que iba a morir y después iba a resucitar. Segunda advertencia se la dice en Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres
y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, en el momento se entristecieron, pero después se les olvidó. Y escuchen, otra vez le repite las mismas palabras. Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Lo ven? Hermanos, 3 veces le repite el Señor las mismas palabras, y sin embargo ellos no, o sea, las escucharon pero no las aceptaron. ¿Por qué? Porque miren lo que pasó después, o lo que había pasado antes en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, vamos a Mateo capítulo 17, para que ustedes vean lo que sucedió allá en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 4. Escuchen bien lo que dice aquí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense, hermanos, después que Pedro, Jacobo y Juan se fueron con el Señor, cuando vieron que el Señor fue transfigurado, cuando lo vieron que su rostro resplandeció, que vieron esa visión, que vieron a Moisés y a Elías, miren lo que dice Pedro. Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas. Es decir, Pedro creía que el reino que el Señor iba a establecer era aquí en la tierra. Esa era la creencia que ellos tenían, porque era la evidencia que habían visto cuando vieron esa visión, y por esa razón es que ellos pensaron: no, es que la fiesta es aquí en la tierra. Ellos nunca se imaginaron, y con todo que el Señor les advirtió que iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a resucitar, ellos, a pesar de que escucharon esas palabras, sin embargo no las aceptaron. Ellos no aceptaron eso. Ellos no aceptaban que el Señor, cuando vieron en Él ese poder, ellos dijeron: este es el hombre que nos va a libertar del yugo romano. Pero miren, hermanos, la consecuencia de no aceptar las advertencias. ¿Qué pasó después? Después que ellos sufrieron ese chasco cuando vieron que el Señor fue crucificado, que murió, y sin embargo ni siquiera se habían dado cuenta que Él había resucitado. ¿Cuál fue la reacción? Después que Él resucitó, que ya casi para irse al cielo, ¿cuáles fueron las palabras o qué le preguntaron los discípulos al Señor? Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1 para que ustedes vean cuál fue la pregunta después de todas las evidencias que ellos vieron. Sin embargo, continuaban con esa creencia arraigada de que el reino iba a ser aquí en la tierra. Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el 8. Escuchen la palabra o la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor antes de ascender al cielo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Todavía ellos creían que el reino era aquí en la tierra. Todavía ellos pensaban y tenían la esperanza de que, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Porque eso es lo que ellos anhelaban. ¿Y qué les dijo el Señor? A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. A ustedes no les toca eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos en Jerusalén y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que ellos necesitaban entender. Pero hermanos, todavía ellos no entendían. Ellos eran tardos para entender. Y quizás sea el mismo problema que nosotros podemos tener. ¿Cuántos hermanos hay hoy por hoy que profesan esta verdad presente, que se supone que deberían estar caminando en el camino consagrado hacia la perfección cristiana, pero no, están más fuera del camino que los mismos que están en el mundo, tristemente, hermanos? Por eso, hermanos, es que tremendo chasco recibieron los discípulos. Y cuidado si nosotros no nos toca también en estos tiempos finales vivir un chasco también. Por eso es que tenemos que prepararnos en la palabra, para que cuando vengan las pruebas más dolorosas que nos van a venir a nosotros, no apostatemos de la fe. Porque recuerden, dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es garantía, por más de que yo tenga años en esta fe, no es garantía de que yo me sostenga, de que yo no voy a caer, ¿no? Yo he visto a muchos eruditos, vamos a decirlo con estas palabras, que conocen la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Un hermano allá en Venezuela, tristemente, un hermano que sabía, conocía bien la palabra y finalmente se fue hacia un viento de doctrina. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que nosotros, hoy por hoy, conociendo estas verdades, que caigamos en eso? Es por el mismo sensacionalismo que a veces se vive, porque queremos conocer más de lo que el Señor nos ha revelado. Y ahí es donde está precisamente el problema. Y el diablo está listo para entramparnos cuando nos metemos en terreno prohibido, especialmente en ese conocimiento que el Señor ha velado para que todavía no sea revelado. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Así que, por eso dice Oseas, vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? A pesar de que ellos conocían la palabra de Dios, ¿qué pasó con ellos? Oseas capítulo 4, versículo 6, un versículo que hemos leído mucho en esta iglesia. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Lo ven? Hermano, ellos conocían, porque dice aquí que mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero no es el conocimiento teórico solamente, sino ¿qué pasó con ellos? Ellos conocían, pero lo que conocían, ¿qué sigue diciendo el versículo? Rechazaron la verdad que ellos conocían. Por esa razón es que fue destruido el pueblo de Dios. Conociendo la verdad, desecharon esa verdad de salvación. Y como se decía en la escuela sabática, Efraín, he dado a los ídolos. Dejadlo, pues. Finalmente el Señor tiene que dejarlo. Pero al principio el Señor insiste, primero te llama, es el llamado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es tan grande el amor de Dios que siempre Él persevera en nosotros. Aunque rechacemos la primera vez, pero Él nos vuelve a llamar, pero llega un momento en que el Señor ya no insiste más. Dice, bueno, Efraín es dejado a los ídolos, dejadlo. Dejadlo, porque ya no se puede hacer nada por él.
Hermanos, no perdamos la oportunidad que Dios nos ha dado, ese llamado que el Señor nos ha hecho justo en este tiempo. El Señor quiere que nosotros seamos sus colaboradores, sus discípulos, para dar al mundo este último mensaje de misericordia. Hemos sido llamados para ello, pero no crean que el Señor, nosotros somos los niños lindos del Señor que porque hagamos lo que hagamos nos va a seguir utilizando. El Señor puede levantar hijos hasta de las piedras. Y eso es lo que va a pasar con los obreros de la hora undécima. ¿Ok? Sigue diciendo aquí. Bueno, volviendo a la historia de los discípulos. ¿Qué pasó con ellos cuando el Señor estuvo por esos 3 años y medio? Que el Señor los estaba amonestando. Porque al principio el Señor les dio palabra de vida, les dio consejo, pero también les dio reprensiones y amonestaciones a sus propios discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Fíjense bien lo que dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Cuando el Señor empezó a amonestarlos, a corregirlos, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos, de los discípulos del Señor? Juan capítulo 6, versículo 60. Voy a leer del 60 en adelante. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Lo ven? Retrocedieron, apostataron, abandonaron esta fe. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con los discípulos? Al principio Jesús estaba reunido con una gran multitud, pero en la medida en que el Señor fue llamando al pecado por su nombre, a medida que el Señor fue amonestando y levantando en alto los principios de la palabra, las normas que tiene la palabra, ¿qué pasó? Se fueron, muchos abandonaron la fe. Cada vez el grupito era cada vez más pequeño y al final, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos que estaban con él, a los 11, a los 12? ¿Esto os ofende? ¿Queréis ir acaso vosotros también? Pero fíjense, hermanos, lo que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. No importa que sea dura esta palabra. Pero no es la misma respuesta de la mayoría de los discípulos que dicen: no, es que esto a mí me ofende, esta palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Hermanos, pero la palabra tiene el poder de santificarnos si la aceptamos, si la tomamos, si se hace carne y sangre en nosotros. No es solamente aprenderme la Biblia de memoria, no es solamente conocerme la cita del Espíritu de profecía, eso no es suficiente. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, pero el conocimiento que habla aquí es la puesta en práctica de la palabra de Dios. Ellos no vivieron de toda palabra que sale de la boca de Dios. Personas que se ofendieron con las amonestaciones, abandonaron la verdad porque querían vivir a su manera. Es como las iglesias, ¿verdad? Que iban a echar mano de un hombre, que dijeron: nosotras comeremos de nuestro pan, o sea, tenemos nuestro evangelio, no queremos tu evangelio, Señor, porque es muy duro.
Queremos nuestra propia vestidura. Solamente lo único que queremos de ti es llevar tu nombre, de cristianas. Eso es lo único que nosotros queremos, pero queremos vivir el Evangelio a nuestra manera. Y así está en la mayoría de las iglesias. Hermano, por eso es que tristemente la salvación es de unos pocos, tristemente. ¿Ustedes creen que eso no le duele al Señor en su corazón? Él anhela que todos los seres humanos se salven, pero Él sabe que no es así. Él sabe que solamente hay un remanente que se va a mantener firme hasta el fin y que no va a sucumbir ante las doctrinas, hasta en las falsas doctrinas que se van a levantar. Ante ese monstruo religioso que se está levantando para devorar, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien. Otra historia, hablando de la importancia y la autoridad que tienen las Santas Escrituras, vamos a ver la historia de Marta y María. Dos mujeres que eran piadosas. Estas dos mujeres estaban en la verdad. ¿Ok? Vamos a buscarlo en Lucas capítulo 10 y vamos a leer los versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Lo ven? Fíjense, dos hermanas, Marta y María. María, dice el Señor, que escogió la mejor parte porque a pesar de que había que atender a los invitados, la gente que había llegado, porque el Señor había llegado a la casa de Marta y María, acuérdense que el Señor no entraba solo, también estaba acompañado de muchas personas que lo seguían. Y la casa de Marta y María se llenó de gente. Ahora, ¿qué pasó y qué hacía Marta? Marta estaba afanada tratando de atender, cosa que no es mala, porque eso representa la obra de servicio en la obra de Dios. O sea, ella estaba haciendo una buena obra. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Marta, estás afanada, estás turbada con tantas cosas. Pero mira, María se sentó, no le importó, pero voy a escuchar palabra de Dios. A ella no le importó, dejó los afanes a un lado. Y ella se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, turbada estás con tantas cosas. Y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Lo ven? ¿Cuántos de nosotros no estamos afanados, hermanos? Esta vida que nos toca vivir. Porque no es pecado, tenemos que atender nuestros hogares, tenemos que trabajar, hay muchos quehaceres que tenemos pendientes. Pero no debemos permitir que los afanes le roben el tiempo que pertenece al Señor. Acuérdense, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero el diablo nos está atacando en un punto a cada uno de nosotros. Y ese punto es precisamente el tiempo. Nos está robando el tiempo valioso que le pertenece al Señor. Lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando nos levantamos es, hermanos, primeramente orar y estudiar la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de planificarnos, porque muchos dicen, oye, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar o yo trabajo muy temprano. Bueno, hermanos, yo creo que para todos nosotros podemos planificarnos, ¿verdad? Es cuestión de hacer un horario
A una hora me acuesto y a otra hora me levanto para dormir las horas necesarias, levantarnos temprano, porque la mejor hora para poder nosotros recibir la palabra de Dios es en la mañana, cuando todos están durmiendo. En esa hora tan especial es cuando nosotros podemos tener un encuentro con el Señor. Cuando todo está en silencio, es la mejor hora para el estudio. Yo sé que hay personas que quizás les parece mejor en la tarde, pero lo importante, hermano, es que nosotros tengamos en primer lugar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la preparación que nosotros hoy por hoy necesitamos, porque recuerden lo que leímos aquí en la matutina Maranata, que nosotros vamos a ser probados. Todo lo que nosotros creemos, tenemos que dar razón de nuestra fe individualmente cada uno de nosotros. No va a estar el pastor Pérez ahí acompañándonos cuando tengamos que ser probados. Cada uno de nosotros va a dar razón de su fe. ¿Y qué va a pasar si nosotros no nos preparamos? Vamos a ser ridiculizados por los grandes hombres, los intelectos de este mundo. Por eso, hermanos, es que es tiempo de dedicarlo a prepararnos en la palabra, en la sana doctrina. Es muy importante que entendamos la doctrina para poder dar razón de la fe que nosotros profesamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Isaías capítulo 40, versículo 8. Fíjense bien lo que dicen los profetas acerca de la palabra, hermanos. La importancia que tiene o la autoridad que tiene la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8. Para que ustedes vean, hermanos, que todo puede perecer alrededor nuestro, pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. O sea, nada puede eclipsar a la palabra de Dios. Nada puede destruir la palabra de Dios. Y otro versículo también hablando de la continuidad o la autoridad que tiene la palabra de Dios, lo encontramos en Lucas capítulo 21 y vamos a leer el versículo 33. Lucas capítulo 21, versículo 33. Es un versículo que nosotros hemos leído mucho y es muy contundente este versículo en relación a la continuidad que tiene la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. O sea, primeramente este cielo y esta tierra en la cual vivimos, primero se acaban antes de que la palabra de Dios deje de tener autoridad. ¿Ok? Muy importante. Ahora, hablando, hermanos, de la autoridad que tiene la palabra de Dios, de la inspiración que tiene la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien que hay muchas personas, y siempre lo hemos, yo no sé si ustedes se habrán encontrado con personas que siempre ponen en duda la veracidad de las Escrituras. Siempre hay personas que dicen, no, pero es que esas la escribieron hombres. ¿Y quién puede creer en ellas si fueron hombres? Es la opinión de los hombres, ¿sí o no? Pero vamos a ver qué dice la misma palabra en relación a la inspiración. ¿Quiénes fueron los que escribieron la palabra de Dios? Dice, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 hasta el 21. Para que veamos la autoridad que tienen las Escrituras. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y eso es muy importante que lo entendamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Esto es una prueba de que los hombres que escribieron la palabra de Dios no la escribieron porque ellos dijeron, bueno, yo voy a escribir profecía, voy a inventarme las profecías o voy a inventarme la palabra que está en la Biblia. No, fueron inspirados por ¿quiénes? ¿Quién le dictó a los profetas lo que tenían que escribir? El Señor. El Señor fue el que les dictó lo que tenían ellos que escribir. Por esa razón es que la Biblia, el autor de toda la Biblia, ¿es quién? Jehová de los ejércitos. Él es el autor de este precioso libro y por eso es que es la palabra de Dios. Hay una cita que dice que nosotros no debemos de, la sierva del Señor hablando, bueno, parafraseando un poco esa cita, dice ella que nosotros no debemos tomar un libro de la Biblia y decir, este libro es inspirado y este no, porque hay algunos hermanos inclusive han caído en eso, hermanos que profesan esta fe. Y dice claramente ella que no podemos tomar un libro y decir, este libro fue inspirado y este no. Hermano, ella dice toda la Escritura. Y vamos a buscarlo en 2 de Timoteo, claro que sí. 2 de Timoteo capítulo 3, claro que sí. Así mismo es, del 14, vamos a leerlo del 14 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 hasta el 17. Fíjense bien, hermanos. La instrucción que le dio el apóstol Pablo al joven Timoteo. Recuerden que Timoteo era el que iba a continuar el ministerio que estaba dejando el apóstol Pablo. O sea, Pablo lo preparó a él, era como así como un relevo, ¿no? Para que era la generación de relevo que iba a continuar con esa obra que el apóstol Pablo estaba haciendo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, no dice una parte, sino dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye, hermano, con estos dos versículos yo creo que es suficiente para demostrarle a aquellos incrédulos que la palabra no fue escrita por hombres que se inventaron las profecías, no, sino que fue escrita por hombres que fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y es toda, porque dice toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, no es una parte de ella nada más. Por eso, mis hermanos, es que podemos tener plena confianza en la palabra de Dios. Podemos tener plena confianza de que si nos sometemos al Señor, el mismo Espíritu de Dios, si oramos debidamente y perseverantemente en el Señor, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir para que aprendamos la sana doctrina, la sana palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, hablando de la autoridad que tiene la palabra de Dios, siempre nosotros encontramos una expresión, ¿verdad? Siempre cuando leemos los profetas siempre han escrito el mismo lenguaje. Y ese mismo lenguaje es el siguiente: vino palabra de Jehová a. ¿Sí o no? Bueno, vamos a buscarlo en algunos textos bíblicos que están aquí. Vamos a leer varios versículos para que ustedes vean que esta frase se repite constantemente en diferentes profetas que escribieron la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Fíjense. Dice aquí. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel, en este caso el profeta Samuel, diciendo, ¿ok? Eso dice ese versículo. Primera de Reyes, capítulo 6.
Primera de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Dice, y vino palabra de Jehová ¿a quién? A Salomón diciendo, ¿lo ven? La misma expresión se repite. Jeremías capítulo 29, versículo 30. Jeremías capítulo 29, versículo 30. Las mismas palabras. Y vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jeremías diciendo, ¿lo ven? Zacarías capítulo 1, versículo 1. Zacarías capítulo 1, versículo 1. Para que ustedes vean, hermanos, cómo se repite la misma expresión y ahí podemos ver nosotros la autoridad que tiene la palabra de Dios. Zacarías capítulo 1, versículo 1. Dice, en el mes octavo, mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová ¿a quién? Al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, ¿lo ven? El profeta Oseas también dice las mismas palabras. Oseas capítulo 1, versículo 1. Oseas capítulo 1, versículo 1. Escuchen. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Lo ven, hermanos? Todos estos profetas escribieron exactamente las mismas palabras. Vino palabra de Jehová a. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios no es palabra de profetas, no fue invento de hombres, sino es palabra de Jehová, inspirada y dicha a los profetas, para que ellos escribiesen las instrucciones que el pueblo de Dios necesitaba recibir. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios tiene el poder de santificar y es verdad. ¿Sí o no? Juan capítulo 17, versículo 17. Para que ustedes vean en qué somos santificados. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice este versículo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo podemos nosotros ser santificados? ¿Será en la falsa doctrina? Dice claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No como me decía alguien allá en Venezuela, con esto de este movimiento socialista que hay allá, que me decía, no, bueno, tú tienes tu verdad, cada uno tiene una verdad, decía esta persona. O sea, como dando a entender de que la verdad es algo que es diferente, que no es absoluta, exacto. Entonces cada quien tiene una verdad. Entonces imagínense ustedes la manera como la gente está justificando lo que creen. No, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Si la verdad es una sola. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, es decir, la palabra de Dios es la verdad. Por eso es que el que recibe la palabra de Dios, hermanos, por eso es que nosotros vemos que la palabra tiene el poder de transformar. No hay otro libro sobre el planeta Tierra que tenga el poder de transformar el carácter como lo es la palabra de Dios. No hay otro. Este es el libro que hace ese cambio. ¿Por qué? Porque es palabra de Jehová. Eso es lo bonito de eso. También tiene el poder de sanar. La palabra de Dios tiene ese poder. Esa autoridad tiene el poder de sanar. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 8 primeramente. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 8. Fíjense bien, hermanos, para que ustedes vean el poder que tiene la palabra de sanar. Mateo capítulo 8,
versículos del 5 al 8, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8. Respondiendo al centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él, o sea, al Señor Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Gloria al Señor. ¿Lo ven? Hermano, la palabra de Dios tiene poder ¿de qué? De sanar. Por eso dice, con la palabra sanó el Señor. Y eso lo dice exactamente un salmo que a mí me gusta mucho. Se los recomiendo, un salmo que de verdad va en contra o tumba todo postulado científico. Salmo capítulo 33, versículo 9. Escuchen bien lo que dice este versículo. Salmo capítulo 33, versículo 9. Dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Gloria al Señor. Hermano, este versículo echa por tierra esa teoría científica que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Ese es el postulado científico. Por eso es que la ciencia de los hombres ponen en duda la palabra de Dios. Ellos prefieren creer en la evolución en vez de creer en la creación. Fíjense, hermano, el poder que tiene la palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El poder de la palabra. ¿Lo ven? Interesante, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios te hace libre. Juan capítulo 8, versículo 32. Un versículo que también hemos leído aquí, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no es libres para yo hacer lo que yo quiera. Ojo, muy importante eso. La palabra de Dios no me hace libre para yo vivir como yo quiera, no. Es porque tengo la libertad de escoger, de elegir y de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Tener la libertad religiosa para yo escoger a quién creer. Ese es el poder que tiene cuando conocemos la verdad. Hermano, cuando uno conoce la verdad, uno rompe con toda atadura humana, no digo con las leyes solamente, con las leyes de los hombres, sino con todo aquello que es error. El Señor le da a uno el poder, hermanos, de decidir. Así se levanten todas las leyes que se van a levantar en contra de la libertad religiosa, pero a nosotros nos toca defender la libertad religiosa a costa de nuestra propia vida. Así se levanten todas las leyes que se vayan a levantar. El pueblo de Dios va a ser como los 3 jóvenes hebreos que van a decir: sepas, oh rey, que tenemos un Dios allá en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, esa tiene que ser la resolución de cada uno de nosotros. Tenemos que estar afianzados en la verdad para que cuando se levante ese decreto dominical que nos va a obligar a adorar a la bestia, digamos: no voy a adorar a la bestia. Yo adoro a un Dios poderoso que me va a librar de tu mano, Papa Francisco. Y si no me libra de tu mano, tampoco me voy a postrar ante ese decreto. Esa tiene que ser, hermanos, el convencimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros. Estar afianzados en la verdad. Recuerden que el sello de Dios no solamente tiene que ver con el sábado. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, y eso era lo que los 3 jóvenes hebreos tenían. Y esa es la misma experiencia que cada uno de nosotros tenemos que tener para poder pasar por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, para que podamos pasar por esa gran prueba y podamos
salir victoriosos en esa prueba. Recuerden que el mismo apóstol Juan había dicho o había escrito de aquellos que habían apostatado viendo a la bestia, que habían clamado: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero al apóstol Juan se le mostró un pequeño remanente que había tenido la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. O sea, hermanos, que sí va a haber un pueblo que va a vencer y nosotros somos llamados a formar parte de ese pueblo que va a vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Somos llamados nosotros, que estamos en esta verdad presente. El tiempo se nos está acabando para prepararnos, pero tenemos que prepararnos. El poco tiempo que tenemos que hacer como María, dejar todos los afanes y sentarnos a los pies del Señor para poder escuchar su palabra y podernos afianzarnos en esa verdad para poder pasar por esa terrible prueba que le espera al pueblo de Dios. Bien, hermano, termino con 2 citas ya para concluir con este mensaje. En El conflicto de los siglos, página 651 y 652. La importancia de conocer la palabra de Dios. La importancia de fortalecernos en ella. Escuchen lo que dice El conflicto de los siglos en la página 651, 652. Dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Solo quiénes? ¿Quiénes van a poder resistir en el último gran conflicto? Solo los que hayan fortalecido su espíritu. Escuchen bien, con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. O sea, todos nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a ser probados en esa gran prueba que nos viene. Y dice la pregunta: ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? O sea, ¿estamos preparados para eso? Oh, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne, estos tiempos finales que ya nos quedan. Escuchen lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, ya para leer esta última cita que es la matutina Dios nos cuida. Pero quiero leerles este versículo asociado a esa matutina que voy a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora escuchen bien lo que dice aquí la matutina Dios nos cuida, de fecha 17 de mayo, en la página 146, los que tienen esta matutina, dice lo siguiente. Bueno, el título de esta matutina: verdades que transforman. Dice: las verdades de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente y obedecidas en la vida, convencen y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y elevan el corazón. ¿Ven el poder que tiene la palabra cuando es recibida, cuando tenemos un corazón dispuesto a recibirla? Dice: la palabra hace humilde al orgulloso, hace manso y contrito al perverso, al desobediente lo torna obediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la práctica diaria. Pero la palabra corta y desecha la concupiscencia, discierne los pensamientos y las intenciones de la mente, divide las coyunturas y los tuétanos, quitando los deseos de la carne, haciendo que los hombres estén dispuestos a sufrir por su Señor. Sigue diciendo: el servicio por Cristo es algo celestial, santo y bendito. Hay que escudriñar diligentemente la palabra,
porque el ministerio de la palabra revela las imperfecciones de nuestro carácter y nos enseñan que la santificación del Espíritu es una obra ideada por el cielo y presenta en Cristo Jesús la verdadera perfección que, si se mantiene, llegará a ser un todo perfecto en beneficio de cada alma. ¿Qué es lo que hace la palabra cuando nosotros escudriñamos la Biblia? Nos muestra las imperfecciones de nuestro carácter y nos enseña, o sea, en otras palabras, es un espejo que nos muestra qué tan mal estamos y nos da la oportunidad de poder nosotros, ¿verdad?, estar a cuentas y poder corregir esos defectos con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ok? Sigue diciendo, si sois cristianos inteligentes, mantendréis la vitalidad religiosa y no seréis desanimados por las dificultades. Oh, eso es muy importante. Hermanos, van a venir dificultades sobre este mundo y el Señor quiere que nosotros no seamos desalentados o desanimados por las dificultades que vienen, sino que estemos firmes ante las dificultades. Obraréis las obras de Dios en la penumbra tanto como en la gloria, en la sombra tanto como a la luz del sol, en la prueba como en la paz. Debéis atesorar la verdad en vuestros corazones, como también incorporarla en el ser, para que ninguna tentación o argumento os induzca a ceder a los engaños o artimañas de Satanás. La verdad es preciosa, ha provocado cambios importantes en la vida y el carácter, y ha ejercido una influencia dominadora sobre las palabras, el comportamiento, los pensamientos y la experiencia. ¿Ven la transformación que hace la palabra? ¿Transforma qué? Dice que tiene una influencia dominadora sobre las palabras, el comportamiento, los pensamientos y la experiencia. Aún hasta los pensamientos también tenemos que educarlos. Tenemos que permitirle al Señor que Él ocupe nuestra mente. ¿Ok? Muy importante. Sigue diciendo, el alma que estima la verdad, porque este es justamente la clave del éxito. El alma que estima la verdad vive bajo su influencia y siente la tremenda realidad de las cosas eternas. No vive para sí misma, sino para Jesucristo, que murió por ella. Para ella, Dios vive y conoce perfectamente sus palabras y acciones. Quería compartirles esta cita muy importante, hermanos, para que veamos la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios cuando nosotros nos dejamos amoldar por ella. Por eso, hermanos, no seamos estudiantes descuidados. Tratemos siempre, cuando estudiemos la palabra, permitirle al Señor que obre ese cambio en nosotros. Pero eso va a depender si tú y yo, mi querido hermano, estamos dispuestos a cambiar, si estamos dispuestos a que la palabra nos cambie. Es como el alfarero, ¿verdad?, que está haciendo el vaso de barro, ¿verdad? El vaso no le dice al alfarero, mira, ¿por qué me hiciste así? No, él se deja guiar, él se deja hacer por la mano, se deja moldar por la mano del alfarero hasta que lo hace, ¿sí o no? Asimismo el Señor te quiere moldar a ti, pero el medio que el Señor tiene es a través de la palabra, a través de recibir la palabra en nuestro corazón. Y una vez que la recibamos en el corazón, va a tener un poder de transformación en el alma. Vamos a ser como los discípulos que ya reflejaban el carácter de Cristo. Somos llamados, hermanos, a que su carácter sea edificado en cada uno de nosotros y que todos nosotros podamos ser instrumentos en sus manos que Él pueda utilizar para honra y gloria de su santo y divino nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, y es mi deseo verdaderamente que nosotros todos, los que estamos aquí, podamos hacer cambios en nuestras vidas, que podamos cambiar nuestras prioridades y que nuestra primera prioridad sea el Señor, el estudio de la palabra, y que el Señor sea nuestro molde a seguir para salvación y vida eterna.
Vamos entonces, los que puedan, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, estamos aquí arrodillados un grupo de tus hijos, Señor, para suplicarte, Señor, que tú perdones nuestra negligencia que hemos tenido. Quizás no nos hemos preparado, no hemos hecho las cosas como tú las anhelas de cada uno de nosotros. Hemos sido descuidados, indiferentes con tu palabra, pero te rogamos, Señor, que nos des la oportunidad de que nosotros podamos, de ahora en adelante, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros poner como primera prioridad el estudio de tu palabra, la oración, y que nosotros podamos comprometernos contigo, Señor, para ser tus instrumentos en tus manos y estemos dispuestos a servirte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, de forma especial, una bendición por cada familia aquí representada. Te pedimos una bendición también por cada iglesia de nuestro ministerio y por todos los ministerios que estamos comprometidos en esta verdad presente. Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos en los cuales vamos a ser probados hasta lo sumo. Pero antes de que ese tiempo venga, Señor, te rogamos que nos ayudes a que hagamos el tiempo para prepararnos, para que cuando venga ese tiempo estemos confiados y tengamos la fe de que tú nos vas a asistir en los tiempos difíciles, de que tú vas a estar a nuestro lado y que tú no nos vas a desechar, sino que vas a estar a nuestro lado para consolarnos, para darnos esa ayuda que necesitamos para perseverar en esta fe que una vez fue dada a los santos. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades y permite, Señor, que no sigamos perdiendo el tiempo, sino que podamos proceder al arrepentimiento, que podamos hacer todo lo que dice tu palabra y que podamos ser santificados por ella. En esta hora te rogamos, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación. Te pedimos también una bendición por todos los enfermos, por aquellos que claman por sanación, y ayúdanos, Señor, a todos nosotros a que podamos ser instrumentos en tus manos, que podamos servirte en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, gracias por las bendiciones que tú nos has dado y acompáñanos en este día para honra y gloria de tu santo y divino nombre. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.